tarea, cuidado para el próximo sábado. Y con esta tarea, hermanos, voy a solicitar, como bien esclarecida, que no haya atrasos. ¿Por qué? Porque la siguiente tarea va a tener que ser la siguiente tarea va a tener que ser entregada cuando terminemos la lección. Así que van a tener que ir ustedes ya trabajando el cuestionario siguiente de inmediato. Esa es la indicación para este último capítulo de la materia, ¿no? Que es bien interesante porque también es un poquito tenso y esto es la parte, a ver, podríamos llamarle como cristiana, la visión cristiana de la antropología, porque cuando se estudia antropología desde el punto de vista secular, la noción de pecado es una cosa así como etérea, como que no existe, pero la antropología cristiana toma en cuenta la situación del pecado por el efecto de tomar en cuenta también la caída del ser humano desde la posición en la cual Dios lo creó. Entonces vamos a iniciar, hermanos, este capítulo hablando acerca de la definición, en primer lugar, que es el pecado del hombre divino. El capítulo 13, la página 210. O sea, hasta el 124 hasta el 126. Esa es la tarea, ese es el último trabajo. Claro, exacto, ahí está el cuestionario escrito al final, en la página 208 está el... Ese tiene que entregar el 22. Claro, el 22 de junio. ¿El 22? Sí. La página 108. Y la del 208 que ya me venía por favor. Sí, la pregunta de la página 208. ¿Pregunta de repaso? Sí, las preguntas de repaso y las preguntas para la aplicación personal. No se olviden que son las 10 preguntas. Ya, esa se entrega el 22. El 22 de junio. Yo les coloco las preguntas de aplicación personal para que aprovechen de trabajar desde inmediato. Porque a veces cuando no se colocan como tarea, se pueden dejar para después y al final como que se diluye el efecto de la lección, porque es como la aplicación de la lección a la vida de cada uno. Cada uno tiene ahí su perspectiva, su visión de lo que fue la materia, incluso hasta la opinión de lo que se entregó. Entonces, es bueno que ese ejercicio también se haga. Sí, ahora el capítulo 13 del texto grande del autor, el pecado. Y voy a pedir que en el orden en que estamos acá adelante, al comienzo de la izquierda, vayamos leyendo algunos párrafos, hermanos, algunas definiciones que hay acá, vamos a compartirlas porque la idea de pecado también desde el punto de vista de la teología cristiana, esto en general, hermanos, se debe tomar como una materia técnica. Y todas las materias técnicas, el lenguaje tiene que ser bien preciso, porque las doctrinas, cuando pierden su efectividad o su precisión, más bien la precisión de la declaración de una doctrina, se cae en una herejía. No es que una herejía sea un error completo o absoluto, sino que a veces es una falta de énfasis, una falta de clarificar algún punto, y ya estamos cayendo fuera del camino. Entonces, por lo tanto, hay que atender bien a los puntos y las declaraciones. Por eso que la teología sistemática que nosotros estamos estudiando como sistema, como orden, tiene también definiciones bien precisas, así como el lenguaje legal, por ejemplo, un lenguaje que tiene que ser muy preciso, porque si no se podría interpretar en forma ambigua una ley. Entonces las leyes tienen, además de su redacción,
después una ley de interpretación para poder aplicarla correctamente. Entonces la teología es también una materia técnica en ese aspecto. Por favor, hermano, lea el primer capítulo, el primer párrafo. No lo voy a hacer leer todo el capítulo. Ya, el pecado. Explicación y base bíblica. Definición de pecado. La historia de la raza humana, según la presenta la Biblia, es primordialmente la historia del hombre, en un estado de pecado y rebelión contra Dios. Y el plan de Dios de redención para atraer a muchas personas de regreso a Él. Por consiguiente, es apropiado ahora considerar la naturaleza del pecado que separa de Dios a las personas. Entonces, ¿qué entendemos aquí? ¿Cuánto tiempo ocupamos nosotros en leer la historia bíblica en el tiempo en que el hombre está en buena comunión con Dios? Unos minutos. Pero la historia de la Biblia en general es la historia del hombre en un estado de pecado y de rebelión contra Dios. Todo lo que después continúa, toda la historia de las primeras civilizaciones, la historia del pueblo de Israel, todo es una historia de pecado y rebelión contra Dios. Exacto. Entonces, toda la historia es contar cómo el hombre muy poco caminó en una buena comunión con Dios, en obediencia a Dios, pero ahora Dios está, digamos, ha revelado la realidad del ser humano, pero también no es solamente una crónica del estado del hombre, sino que es también el relato de cómo Dios está llevando al hombre a su origen nuevamente. Entonces, esa es la historia de la Biblia, la historia bíblica. Por eso es que también en el concepto de la teología, o sea, en los conceptos de la teología está el de la historia de la salvación. Hay una historia que es una historia secular, una historia de hechos reales que a veces se juntan, se entretejen con la historia de la salvación. Por ejemplo, en la Biblia encontramos los relatos de la vida de Salomón, de rey David, y también la arqueología, la historia secular también nos cuenta acerca de Salomón. Es interesante la visión que se tiene en el mundo secular y la visión que está en la escritura de estos personajes. Porque en la Biblia aparece Salomón como un rey muy sabio, pero también la historia lo recuerda a él, la historia secular, los hechos objetivos, como un hombre muy duro en su forma de gobernar. Y también en la escritura se ven algunos, se deja entrever también su forma, su manera. Entonces hay una historia que se va contando, que es la obra de Dios a través de los siglos, a través de los milenios, por lograr este plan, concretar su plan de salvación. Hermana, por favor, disculpe su nombre. Daniela. Daniela. El párrafo siguiente. Ya. Un poquito más extenso. ¿Se me dice hasta ya? Sí, párrafo. Ya. Podemos definir el pecado como sigue. Pecado es no ajustarnos a la ley moral de Dios en hechos, actitudes o naturaleza. Aquí se define al pecado en relación a Dios y su ley moral. El pecado consiste no solo en hechos individuales, tales como robar, mentir o asesinar, sino también en actitudes, como que son contrarias a las actitudes que Dios nos exige. Vemos esto en los 10 mandamientos que son contrarias a las actitudes que Dios nos exige. O, 10 mandamientos que no solo prohíben hechos pecaminosos, sino también actitudes cerradas. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Éxodo 20, 17. Aquí Dios especifica que el deseo de robar o cometer adulterio también es pecado a sus ojos. El Sermón del Monte también prohíbe actitudes de pecado tales como la ira. Sale en Mateo 5:22 o la lujuria en Mateo 5:28. También menciona actitudes
de pecado. Sí. Con actitudes como celos, la ira y el egoísmo. En Gálatas 5:20, como cosas que son obras de la carne en oposición a los deseos del espíritu. En Gálatas 5:20, por consiguiente, una vida que agrada a Dios es la que tiene pureza moral, no solo en sus acciones, sino también en su deseo de su corazón. Por cierto, el más grande mandamiento de todo exige que nuestro deseo, que nuestro corazón esté lleno de una actitud de amor a Dios. Ama, Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:3. Entonces, esta idea del pecado, hermanos, nosotros los cristianos debemos tomarla bien en serio y en toda su amplitud de significado. Porque para el mundo a veces pecado es no hacer esto, no hacer lo otro. O sea, como lo tomaban los fariseos, que era una actitud que el Señor criticó en forma absoluta, desde la raíz. Porque ellos trataban de manejarse con las formas, lo externo, lo que la persona hacía, lo que la persona se veía. Entonces, para tener un buen concepto o formarse un buen concepto de ellos mismos, ellos tenían que cumplir con ciertas cosas. Pero el Señor, ¿quién es lo que criticó de ellos? La actitud del corazón. Porque ellos, cuando oraban, no lo hacían con la actitud correcta. ¿Recuerdan la crítica que el Señor le hizo acerca de las oraciones que ellos hacían en público? ¿Cuál era el propósito que ellos tenían y que el Señor descubrió? Ser visto por los demás. Ser visto por los demás. Y dentro de esas actitudes negativas y dañinas, el Señor vio también mucha crueldad en su trato entre ellos. Cuando se hacían esas ceremonias, cuando moría, por ejemplo, una persona, todas las religiones tienen algún concepto de la ayuda espiritual y del consuelo hacia las personas cuando han perdido un ser querido. Especialmente cuando en un matrimonio fallece uno de los dos, el consuelo está, digamos, el grupo religioso va a consolar a la persona que quedó. Entonces el Señor les dice, devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones. Entonces cuando moría alguien con un buen pasar económico, las oraciones eran más largas. O sea, más tiempo se pasaba yendo a la casa a orar, pero no por el propósito de espiritual ni de emocional, de consuelo, sino de aprovechar lo económico. Entonces, esa es una crueldad absoluta de la persona que está en todo el dolor, de la pérdida, más aún se le sobrecarga con eso de quitarle sus bienes, o sea, de arrebatarle en una forma así como manipuladora lo que ella tenía. Entonces, por eso el Señor es tan duro con ellos también. Le usó una frase que se llama sepulcros blanqueados. Yo no sé si se refiere al interior de ellos. A la apariencia. La apariencia. Ese era, al parecer dicen los escritores bíblicos, que el insulto más fuerte que se usaba en Israel para una persona. Decirle, eres un sepulcro blanqueado. O sea, por fuera está como una piedra blanquita, con cal, así, pero inmaculada, pero por dentro todos sabemos lo que hay. Pero nadie lo dice. Pero todo el mundo sabe que debajo de eso hay una cosa muy desagradable. Pero se cubre con algo impecable, algo blanco, algo que se refleja la pureza. Entonces, cuando nosotros hablamos del pecado, no solamente tenemos que quedarnos en los hechos, sino también las actitudes y la verdadera naturaleza, o sea, todo lo que significa el pecado, lo que realmente es el pecado. Porque en el fondo, hermanos, pecar o no pecar, hacer o no hacer algo que está malo, hay personas que a veces miran el hecho. Hay otras personas que van un poquito más allá
y ven lo que afecta eso, lo que lo puede afectar. Van a pensar mal de mí, va a ser un mal testimonio para el Evangelio, pero en el fondo hay que pensar que estamos desagradando a quién, a Dios. Fuera de todo lo otro que también es digno de tomarse en cuenta, en el fondo estamos pasando por encima de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, los padres ven, a veces cuando hay una familia con hartos hijos, se ven las diferentes actitudes ante los padres. Hay algunos hijos que tienen el anhelo siempre de agradar a los papás. En una familia grande siempre hay algunos que se parecen más en carácter. Si el papá era carpintero, ese hijo va a ser carpintero, porque le gustó desde niño estar ahí al lado del papá, aprendiendo lo que él hacía con sus manos. Entonces hay algunos que tienen y hay otros que son más independientes, que tienen otras formas de ser un poco más lejanos en la comunión. Entonces, hermanos, la forma, el deseo de agradar a Dios debe primar en nuestra relación con Él. Para alejarnos del pecado, digamos, el anhelo principal es ver a Dios. Es ver a Dios en nuestra comunión con Él, en nuestra relación, en nuestra vida cristiana, ver realmente con quién estamos relacionados. Porque hay gente que solamente ve la iglesia. Estar bien con la iglesia, tener un buen testimonio en la iglesia, ser bien mirado en la iglesia, tener un buen cargo en la iglesia, pero siempre ven el grupo, ¿no? Y a veces en algunos conflictos se ve que Dios está lejos de su horizonte. Para ellos Dios, no sé, pues Dios fundó la iglesia y se fue. Pero ahora son personas, ¿no? Y yo trato con ellas. Entonces, la idea, la actitud principal es ese anhelo de agradar realmente a Dios. El párrafo siguiente, por favor, hermano. ¿No tiene texto? Decía también pureza moral, no solo en sus acciones, también en el deseo de sus corazones. O sea, habla harto de... Claro, a eso es lo que el Señor enfatizó, que es el tema de la actitud. ¿Con qué actitud yo obedezco? O sea, yo hago el bien, yo ayudo a alguien, yo hago tal o cual cosa. Y eso emana del corazón. Claro, porque el apóstol Pablo, ya hablando de las enseñanzas del Nuevo Testamento, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, no lo hagas por competir, por tratar de hacerlo mejor que el otro, de como el otro lo hace, ni lo hagas para ser admirado. Son las dos cosas que humanamente nosotros podemos ser tentados a que sean el motor de nuestra actitud. ¿Eso, profesor, eso le quita la gloria al Señor también? Absolutamente. Claro. Si yo ayudo a un hermano o ayudo a una persona en la calle, por ejemplo, y paso, no sé, con plata, y después me ando jactando de que fue un buen dinero, estoy robando la gloria. Entonces, Dios, claro, como es celoso, también no quiere que se robe la gloria, sino que lo honremos a Él por medio de nuestros actos. Claro, incluso el Señor dijo, lo que hace una mano, la sepa de la otra. O sea, el dar siempre debe ser el bien actuar, tiene que ser de una manera muy privada, con el deseo de hacer un bien a alguien por amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, porque yo me cuido a mí y tengo el anhelo de protegerme y de ver, por ejemplo, este tiempo que la gente padece mucho por el frío. Voy a pensar también en otro, en ayudarlo, en hacer algo para evitarle ese frío, porque Dios ha colocado amor en mí. Entonces yo sé con eso que estoy haciendo un bien a esa persona y que Dios se está agradando. Pero fuera de eso, tratar de que no seamos ni admirados ni busquemos gloria por hacerlo. Esa es la idea de la actitud. Hermano. La definición de pecado, antes dada específico aquí, el pecado no es aceptarse la ley moral de Dios, no solo en acción y en actitud, sino también en naturaleza moral. Nuestra naturaleza, el carácter interno, que es la esencia de lo que somos como personas, también puede ser pecador. Antes que Cristo nos redimiera, no solo hacíamos actos de pecado, y también teníamos actitudes de pecado, sino que también éramos pecadores por naturaleza. Por eso Pablo puede decir que Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que en cuanto todavía éramos pecadores, Cristo
Gracias. Entonces, esta idea, y a veces una persona puede también preguntarse, ¿soy pecador porque peco? ¿O peco porque soy pecador? Esa es la idea de la naturaleza. ¿Cómo pecas? ¿Soy pecador porque cometo un pecado? ¿O realmente yo cometo pecado porque soy pecador? Por naturaleza. Esa es la idea que está más allá del cumplir un acto, de tener una buena actitud. En el fondo nosotros hemos heredado una naturaleza pecaminosa. O sea, todo lo que nosotros de alguna manera hagamos está manchado por pecado. Esa es la idea cuando hoy día, por ejemplo, este tema de los virus. Me refiero a los virus computacionales en la tecnología. Cuando un computador está infectado con un virus, ese virus infecta. Estos días se habló bastante del aniversario, no sé cuánto, 30 años, parece, de Chernobyl. Cuando se cumplieron poquitos años, alguno de estos hackers inventó un virus que se llamó Chernobyl. Y ese era un virus totalmente destructor. Y llegaba en un correo muy simple. En esos años, más de 20 años atrás, los virus se expandían así, finalmente en correo electrónico, uno abría el correo, y incluso en páginas cristianas se metían algunas personas hackers y miraban un correo, y recuerdo que perdí mucho trabajo que tenía en un computador, porque en la mañana encendía el computador y apareció en la pantalla y en el monitor la imagen de un disquete, y decía inserte el disquete. No dice nada, apagué el computador, conversé con un amigo en Río Bueno y me dijo, mira, yo estoy luchando por lo mismo, hay un ingeniero informático de la radio que también les atacó el virus, así que vamos a ver. Y yo días atrás había leído un correo que decía una alerta, decía, corre este programa para ver si su computador está infectado con el archivo de Chernobyl, porque en un momento va a llegar el día y se va, claro, llegó el día del aniversario de la explosión ahí de Chernobyl y se activó. Pero estaba. O sea, el computador ya estaba y yo si envié algo a alguien lo infecté también, la misma cosa. ¿Ah? Que me vio el libro ya. No, eso fue más de 20 años atrás. Ahora no, ahora ya hay otra cosa. Entonces, digamos, el daño ya es irreversible. Entonces, en ese tiempo había un técnico de computación que era un amigo, me dijo, mira, aquí salvar algo hay que formatear y comenzar de cero. Así que yo dije, ya, procede. El tipo todo por perdido, ¿no? Claro. Trabajo, estudio, horas y horas de trabajo, de cosas, de juntar materiales y todo. En ese tiempo, hermano, juntar cosas era muy difícil. Hoy día internet están las cosas ahí a la mano. En ese tiempo había que tener el dato de algún amigo, tanta cuestión y todo perder. Entonces, formatear todo nomás porque todo lo otro estaba dañado. O sea, si él me trataba de reiniciar el computador por alguna área, igual podía quedar con alguna infección y había que comenzar de cero. Entonces, hermanos, el Señor por nosotros también hace un trabajo de formateo, comenzar de cero. Hablamos de la regeneración, regenerar, o sea, nacer de nuevo. Esa es la única forma de que el pecado sea erradicado. Y aún así, todavía nosotros luchamos con aquellas tendencias porque está como el ambiente contaminado. Entonces, en nuestra mente quedan todavía ideas y pensamientos porque el mundo está bajo pecado. Dios está haciendo la transformación nuestra, pero todavía la creación misma está sometida bajo pecado, esperando también el día de su liberación, de su redención. Entonces, no es solamente decir, oiga hermano, no haga esto, no haga lo otro,
sino que entienda que usted, por más que se esfuerce, Dios no lo va a aceptar por lo que usted hace, porque todo lo que usted hace está manchado por el pecado. Es como cuando un niñito está jugando con barro y él disfruta jugar con barro, se ensucia y todo. Hoy día la propaganda esta de los detergentes motivan a los mamás para que los dejen jugar ahí con barro, que el niño disfrute, porque después compre más detergente. Entonces, pero el niñito en ese momento puede tener la intención de hacer algo, de ayudarle a la mamá, al papá con algo, pero sus manos están manchadas. O sea, él todo lo que haga, todo lo que toque, los va a dejar contaminados. Aunque sea muy bonito lo que hace, su intención, su anhelo, pero sus manos están sucias. Entonces el pecado ha afectado todas las áreas de nuestra vida. Entonces es por esto que se habla, hermanos, en la doctrina reformada, la doctrina de la depravación total, no absoluta, en el sentido que haya dejado al hombre absolutamente, digamos, metido en el pecado, pero todas las áreas del hombre, todas las áreas de la vida del ser humano, su conocimiento, su forma de entender las cosas, su voluntad, esa decisión que los seres humanos tienen, esa capacidad de decisión que los seres humanos tienen, todo está no solamente manchado y contaminado, sino que dañado por el pecado. Entonces por ahí hay algunas doctrinas que plantean que la voluntad del hombre, hay algo que Dios no permitió que sea tocado por el pecado, entonces el hombre tiene todavía la capacidad de ver a Dios y entender que es pecador. Entonces ahí hay una discusión teológica. Si realmente esa voluntad del hombre quedó como a ver, podemos decir, sin daño, o realmente también está dañada y lo que esa voluntad trate de hacer también va a estar contaminado por el pecado. Entonces, ahí cuando uno sospecha de por ejemplo, el tema de los accidentes de aviones, muchos accidentes ocurren por la mantención que se hace, porque los aviones, para manejarlos, mucho dependen de los sensores que alertan y que los pilotos que van ahí van a ver reflejado en un marcador lo que el sensor está captando en el exterior. Entonces a veces se hacen mantenciones, se lavan los aviones, se pintan, y hay personas que no tienen prolijidad y han dejado tapado algún sensor que tiene que ver a veces con la estabilidad, con la altura, con la presión atmosférica, con cualquier cosa. Entonces después ese sensor está entregando una información incorrecta y eso ha derivado en accidentes. Entonces, cuando ha ocurrido un accidente o hay algún asunto que cambiar en un avión, especialmente las mantenciones prolijas, ciertos repuestos se cambian no porque estén fallando, porque la hora que fallan es trágico, sino que cuando cumplieron cierta etapa, para asegurarse. Porque si el sensor está entregando una información incorrecta, el piloto va a tener una información incorrecta por la cual va a tomar una decisión también, y esa decisión va a estar incorrecta. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de los sensores nuestros fueron dañados por el pecado? ¿Fueron dañados todos o alguno quedó todavía que indica lo correcto? Indica el norte, por ejemplo, la brújula, puede alguien decir, no, la brújula quedó intacta después del accidente de la caída en pecado. Por lo tanto, todavía cuando la brújula marca el norte, está indicando el norte. Pero, ¿será confiable esa brújula después de la caída del pecado? Entonces, esa es la discusión teológica que hay. Porque cuando se plantea esto del pecado, ¿hasta dónde afectó? Eso es una tarea que siempre debemos tener en cuenta como tarea de reflexión en la raza humana en general y también en la vida de las personas. Porque esto tiene que ver directamente con nuestro concepto de la santificación. Hasta dónde estamos dañados por el pecado y hasta dónde tenemos nosotros que buscar la gracia del Señor y
hermanos, porque yo hablo de buscar en este sentido, porque a nuestra justificación nosotros no podemos agregarle nada, pero en el proceso de la santificación, esa obra transformadora del Espíritu Santo, esos cambios que Dios va haciendo, ahí nosotros tenemos mucho que decir. O sea, en ese sentido, la voluntad del ser humano, al ser tocada por la gracia del Señor, nos pone en la capacidad de escoger el bien. Porque Dios ha puesto en nosotros esa capacidad de escoger el bien. Porque el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, esa es la gracia del Señor, que cuando estábamos muertos, de ahí nos revivió. Por lo tanto, ya cuando la persona lo revive, ya puede buscarse su ayuda. O sea, ya no puede hacerse el muerto todavía y como que todo se lo van a dar. La persona cuando ya respira, ya tiene conciencia, despierta, entonces ya se da cuenta de su situación. Y ese es el estado en que nosotros estamos. Estuvimos muertos, pero ya no estamos muertos. El que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Entonces, si tenemos vida espiritual, nosotros vamos a buscar y tomar las decisiones correctas. Ahora, hermana Mónica, por favor, el párrafo siguiente. La página 211. Es mucho mejor definir el pecado de la manera en que lo define la Biblia, en relación a la ley moral de Dios y su carácter moral, que en cualquier otra manera más arbitraria. Juan nos dice que el pecado es transgresión de la ley, Juan 5:4, con referencia a la ley de Dios. Cuando Pablo trata de demostrar que el pecado es universal en la humanidad, apela a la ley de Dios, sea a la ley escrita dada al judío, Romanos 17:19, o a la ley no escrita que opera en la conciencia de los gentiles, quienes por su conducta muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, Romanos 2:15. En cada caso, su pecado se demuestra por la falta de conformidad a la ley moral de Dios. Este concepto, hermano, es muy importante de reconocerlo también en la Escritura, que el apóstol Pablo hablaba de aquellas personas que no estaban directamente relacionados con Dios y la Escritura y los preceptos de la ley, pero aún así ellos también tenían una revelación del bien, no tan preciso como es el sentido de la Escritura, pero sí ellos también podían entender lo que era el bien y el mal, lo que a Dios le agradaba y lo que a Dios no le agradaba. Por esto dice el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, escribe a los judíos, escribe a los gentiles, y todos, al final todos son culpables ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios de alguna manera ha revelado su voluntad también para ellos. De alguna manera les ha entregado algo, alguna luz, por la cual ellos tienen que juzgar la vida que llevan. Entonces, en todas las culturas, hermanos, queda algo, porque no nos olvidemos que el hombre fue creado a imagen de Dios y esa imagen de Dios no se ha perdido completamente. Entonces, ese anhelo de buscar el bien, hermanos, muchas personas uno lo ve, aunque no sean cristianos, porque la idea, hermanos, del Instituto de Capellanía es que nosotros tengamos una apertura siempre, como la iglesia siempre debe tenerlo, a hacer el bien. El Señor miraba esto, hermanos, para él cuando iba en diferentes lugares, no predicaba el Evangelio, hacía quienes me aceptan a mí y yo lo voy a hacer el bien a ustedes, sino que el Señor iba haciendo bienes, iba haciendo obras y a través de eso mucha gente se acercó a él. Pero el Señor tenía una actitud abierta a todo el mundo. Y el ejemplo que el Señor dio cuando entregó esa enseñanza del buen samaritano, entregó que el bien traspasa lo religioso, traspasa lo cultural, traspasa todo, porque si Dios coloca amor en una persona, eso lo va a hacer, como dice un refrán, haz el bien y no mires a quién. O sea, la persona necesita, no importa si es del mismo color político, de la misma religión, del mismo país, del mismo color, no importa, o sea, la persona necesita, yo tengo el amor de Dios en mi corazón, tengo cómo ayudarlo y lo voy a ayudar. Entonces eso es la esencia de lo que Dios plantea. Porque uno, hermano, tratando así con las personas también, nosotros vamos haciendo una especie de crear una atmósfera alrededor de la iglesia, alrededor de lo que nosotros representamos,
una atmósfera de lo que Dios quiere hacer en las personas. O sea, como limpiando el aire, en el sentido de hacerlo más respirable, y entramos en relación con muchas personas y vamos a descubrir también que hay gente que le gusta hacer el bien, incluso personas que no son cristianos han llegado a la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen también un sentido social. Y se dan cuenta que la iglesia también ayuda a las personas, y ese ha sido el puente con el cual esas personas han llegado a conocer realmente al Señor también. Una vez en un seminario de liderazgo, una hermana conversaba su experiencia que ella había tenido, trabajaba con un grupo de mujeres, y en un momento se encontró con una necesidad de ayudar a no sé si a un hogar o a un grupo de personas, y que eso traspasaba un poco las capacidades de ayuda que ellos como iglesia tenían. Entonces ella tomó la iniciativa, con la autorización de sus líderes, de incluir, de formar un grupo de ayuda, incluyendo a las hermanas de la iglesia y también a amigas de ellas y personas conocidas, familiares, que aunque no eran cristianos, pero también tenían la inquietud de ayudar a ese grupo. Y eso hizo, creó una conciencia, una amistad, una relación entre todas ellas, y al final, ustedes pueden adivinar lo que pasó al final. O sea, las personas se dieron cuenta que los cristianos ayudaban, y se dieron cuenta en qué sentido, que ellos tenían de ayudar, en el fondo venía de Dios. O sea, porque Dios pone ese sentido del bien en los seres humanos. Entonces, eso los hizo ver a Dios y a la iglesia como preocupados por el bien de las personas también. Entonces, esto lo hace, hermanos, porque nosotros estamos en sintonía con todos los seres humanos. O sea, el hecho de ser un ser humano tiene la imagen de Dios, hay cosas de Dios en su vida, y por lo tanto son muy fáciles de poder interactuar con nosotros los cristianos. Entonces, los cristianos debemos evitar ese concepto de que nosotros estamos por sobre todos los demás, que nos contaminamos cuando nos juntamos con gente del mundo, porque todo lo contrario, o sea, nosotros deberíamos ser contaminantes con la comunión que tenemos con Dios, con la santidad de Dios, con nuestra forma de vida. Eso debería contaminar a la persona, pero lo de ellos no debería contaminarnos, porque el Señor actuaba de esa manera. El Señor no consideraba que Él se estaba contaminando cuando entraba en comunión con otras personas, pero Él sí contaminaba, en el buen sentido, el corazón, la mente, porque cautivaba a las personas con sus actitudes. Entonces, eso es lo que la iglesia debe tener, no por ser vista, porque a veces la iglesia también puede caer en esto, que caen los políticos, y cuando hacen un bien, invitan a las autoridades y hacen todo un show para ser bien vistos. O sea, nosotros no estamos trabajando para que el alcalde nos considere bien, que el intendente nos considere bien. Ellos tienen su mundo y ellos van a andar siempre llevando agua para su molino. Así que cuando uno se mantiene con las autoridades, hay que tener cierto reticencia, no reticencia, es una palabra muy fuerte, pero hay que tener cuidado y prudencia en las relaciones con ellos, porque al final lo único que ganan van a ser ellos. Al final, bueno, ofrecen algo quizás, pero nosotros debemos pensar siempre que la ayuda cristiana debe ser, hermanos, en un sentido de buscar hacer el bien, porque Dios ha colocado un bien en nosotros y vamos a trabajar bien orientados incluso con otras personas que a veces no sean cristianas, porque en el tema de la capellanía, hermano, en algún momento les va a tocar visitar un hospital, al lado va a haber un católico visitando un hospital también, va a haber un mormón, va a haber un hindú haciendo la misma cosa que usted hace, pero la diferencia es que nosotros lo hacemos porque tenemos una correcta comunión con Dios y una correcta y una revelación precisa de la palabra del Señor. Pero no podemos andar gritando eso, nosotros somos superiores, ¿entienden? Porque sería crear un concepto un poco humano de competencia con la gente. Pero nos vamos a encontrar con personas que hacen también el bien. En algún momento los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, vimos que unos andaban haciendo lo que nosotros hacemos, pero no andan con nosotros, y nosotros se lo prohibimos. Entonces, en nosotros no debe estar esa actitud. Debemos reconocer que en todo ser humano hay algo de Dios. Algo de Dios. Que no tiene que ver con la salvación, es como el concepto de la gracia común, que alcanza a todos los seres humanos, pero no alcanza para que se salven con eso.
Ahí el Evangelio es necesario todavía, porque si no estaríamos creyendo en un universalismo, que todos los seres humanos al final se salvan, no importa cómo, de alguna manera, pero llegan a Dios y se salvan. Entonces, detrás de algunos conceptos teológicos también está ese concepto. Al final no importa si le hablo o no le hablo de Jesús, al final esta persona igual tiene buenas intenciones, buena persona, hace el bien, Dios lo va a tener en cuenta. Estamos hablando de salvación, estamos hablando de buenas obras, estamos hablando de compartir trabajo, de eso. En ese sentido tenemos nosotros que ser abiertos, pero nunca tan abiertos tampoco como para que no se note la diferencia. Por eso, hermanos, que cuesta ser equilibrado en esto. Cuesta. Conviertan serios aquí y no te conviertas en ahí. Claro, entonces hay ciertos pasos que uno debe, digamos, decir, bueno, trabajamos juntos en esto, pero sin que se note mucho la diferencia, pero uno tiene que saber sus límites también. Es correcto, a veces se comparte, hermano, demasiado el aspecto religioso de culto. El culto a Dios ya es una cosa un poquito más de más intimidad con el Señor. Entonces eso nosotros debemos tener también esa sensibilidad para captarlo. Entonces, por favor, el párrafo siguiente. Pastora. Finalmente, debemos notar que esta definición enfatiza la seriedad del pecado. Nos damos cuenta por experiencia que el pecado es nocivo para nuestras vidas, que nos acarrea dolor y consecuencias destructivas a nosotros y a otros que son afectados por él. Pero cuando definimos el pecado como el hecho de no habernos ajustado a la ley moral de Dios, enfatizamos que el pecado es más que simplemente destructor y doloroso. También es malo en el sentido más profundo de la palabra. En un universo creado por Dios, el pecado no debe ser aprobado. El pecado es directamente opuesto a todo lo que es bueno en el carácter de Dios. Y así como Dios necesaria y eternamente se deleita en sí mismo, y todo lo que es suyo, necesaria y eternamente aborrece el pecado, es, en esencia, la contradicción de la excelencia de su carácter moral. Debido a que el pecado contradice la santidad de Dios, Él debe detestarlo. En esto, hermanos, se me viene a la mente el tema de las discusiones que hay de algunas leyes en nuestro país, y en todos los países del mundo ocurre lo mismo, donde hay iglesias, hay cristianos que en algún momento tienen que ponerse para defender por qué nosotros queremos esto y por qué nosotros pensamos que esto es bueno para nuestra nación. Entonces, ¿qué argumento podemos dar nosotros cuando conversamos con un político acerca de que cierta conducta de las personas, por ejemplo, por decir algo, el aborto? El aborto es un pecado ante Dios. Pero ¿qué va a entender el político de una conducta que nosotros la definimos como pecado ante Dios porque lo leemos en la Biblia? Si para él la Biblia como que no existe. ¿Qué le podemos decir a él entonces? Lo que se hablaba al principio. Nos damos cuenta que la experiencia, por experiencia, que el pecado es nocivo, causa daño. Entonces, a veces ha ocurrido en estas discusiones que se usan los argumentos que no corresponden por los interlocutores que tenemos. Si un interlocutor es un político ateo que no cree en Dios ni en la Biblia, ¿qué mella le va a hacer que alguien le diga, le muestre la Biblia y le diga, aquí Dios lo dijo? Rebota y nos juega en contra, porque recuerdan el nombre que se daba a los cristianos, a los evangélicos tipo atrás, así como los musulmanes, integristas. O sea que nosotros queremos integrar la Biblia con las leyes del país, para que todos hagan lo que nosotros hacemos a la fuerza. Entonces la idea es que ante la sociedad
nosotros tenemos que plantear esa cara del pecado, que es destructiva, que es nociva, que daña la conciencia, que daña la conducta, que degrada la vida humana, y eso va a traer consecuencias graves para el futuro. Pero nosotros tenemos que hacer esto convencidos de que el pecado desagrada a Dios. Pero si discutimos con alguien que no tiene ni noción ni respeto por Dios, no le vamos a argumentar eso, porque al final nos va a pensar que somos simplemente fanáticos religiosos, que estamos tratando de que la gente que no conoce a Dios actúe como nosotros queremos actuar. El mejor ejemplo, profesor, es cuando la persona es sometida a un aborto, esa persona queda dañada. Aunque en el momento a veces tiene la decisión, lo hizo, pero en el tiempo se ha visto, según lo que uno ha estudiado, esa persona puede pasar 1 año, 2 años, pero esa persona queda dañada interiormente, entonces después empieza con un conflicto interior. La persona es quien llega hasta el psicólogo, entonces eso afecta a la sociedad, afecta a la persona y afecta a la sociedad porque vive con otras personas. Claro. Esa es la idea de la línea argumentativa que se puede seguir, porque eso también es bíblico. ¿Por qué la persona se siente mal? Porque fue creado con otra idea. Porque la persona, todo ser humano, hermano, fue creado con esto de Dios colocó también una conciencia de bien. Y cuando la persona hace el mal, muchas personas han cometido un crimen muy bien elaborado, le han quitado la vida a una persona cercana, lo han hecho de tal manera que nadie ha podido sospechar, pero al final ellos han tenido que confesar que han hecho, porque no pudieron superarlo. Hubo años atrás, hermano, una experiencia muy terrible, de drama, de años, y al final desembocó en una tragedia. Un hombre, digamos, nominado por el vicio del alcohol y pasado por el vicio también, que era un terror en su familia, para la esposa y para los hijos. Vivía en un infierno con él. Entonces, en algún momento se pusieron de acuerdo y le quitaron la vida. Y después, una de las hijas no pudo con esto y confesó. Entonces, uno puede encontrar justificación en lo que hicieron por el daño, por el temor que causa, y al final también la violencia, el estar sometido a esas situaciones de violencia hace que las personas reaccionen también en una forma, digamos, muy negativa. O sea, cuando algo se presiona, al final explota. Pero, ¿qué es lo que hizo reaccionar a esa persona? Algo, la conciencia. Porque hay una ley que dice, no matarás. Porque hay una cosa más allá, digamos, cuando la persona pasa ese nivel, pasa, digamos, esa raya, esa frontera, algo se produce dentro, que daña cosas. Entonces después viene la reacción para tratar de que no se sepa, pero comienza la presión interna. Entonces eso le ocurre a muchas personas que han cometido un aborto. Incluso conozco un pastor que me comenzó un par de años atrás, que llegó a su iglesia una persona ya mayor, no sé, con 60 o 70 años, que el problema de su conciencia era que de joven había cometido un aborto. Entonces eso, toda su vida la perseguía ese sentimiento de culpa, y donde veía, no recuerdo si era un niño o niña lo que abortó, pero iba calculando el tiempo, veía un niño y podría estar así. Entonces era una cosa que la persiguió toda su vida, y su mayor descanso fue cuando tuvo una correcta comunión con el Señor y sintió el perdón del Señor, el descanso de eso. Entonces hoy día el ser humano, en cuanto a la discusión de leyes que afectan a la comunión de las personas y a la conducta de una sociedad, siempre tratan de tapar eso. Ustedes van a ver que cuando se quiere tratar de cambiar la conducta social, la conducta de una sociedad completa para que acepte ciertas cosas, nos van a presentar el lado bonito. Por ejemplo, hoy día, si ustedes ven,
en la televisión el tema de la homosexualidad. Ya no pasó por discutir leyes y todo esto, esa batalla ya la ganaron, ya tienen muchas leyes de igualdad, de reconocimiento, entonces ahora están tratando de concientizarnos de que eso es bueno, de que eso hace que las personas sean mejores, que se ayuden entre ellas, que tienen buen corazón, van a ver ustedes en series, en películas, claro, integrado la vida de homosexualidad, o sea, en la época que sea, no sé si alguien vio, por ejemplo, una serie de estos últimos, de los vikingos, que muestra muchos antecedentes históricos de cómo era la vida de ellos y cómo llegaron a distintos lugares del mundo. Pero, ¿conocerían los vikingos el lesbianismo? Que al final una de las protagonistas de la historia se transformó en lesbiana. Es totalmente discutible históricamente que hayan habido ciertas prácticas de ese tipo, pero lo colocan, o sea, y lo colocan en forma, al final ya como bien como la parte más importante del relato, o sea, de hacer un relato que fue un aporte, y, digamos, al conocimiento histórico de lo que era esta cultura, esta civilización. Después plantean una situación que tiene que ver con la cultura de ahora, con lo nuestro, con esta época, con este tiempo, pero tratan de lo mismo que se ha hecho con el tema de Gabriela Mistral, como han tratado a diferentes personajes históricos, han tratado de colocarlo en esos escenarios. Entonces, ¿qué es lo que tratan de plantear? Tapar las consecuencias negativas, porque nosotros como iglesia tenemos que mirar el todo. No podemos mirar, por ejemplo, ante la homosexualidad, ante el aborto, simplemente la condena porque han cometido algo que infringe una ley de Dios. Detrás de eso, hermanos, hay un drama. Donde hay un joven homosexual, una señorita homosexual, hay un drama de padres que originalmente no están de acuerdo con eso. Que a veces uno lo ve en la televisión tratando de aparentar en algunos casos que todo está bien, pero por dentro el sufrimiento está. Eso es una cosa que tiene que ver con la naturaleza, ¿no?, de los seres humanos, porque Dios nos creó de una manera y cualquiera que trata de vivir de otra manera va a sufrir las consecuencias del pecado. O sea, el pecado no es solamente que la persona está mal ante Dios, sino que por dentro también sufre esa descripción que el Señor le dio de la condición interna del apóstol, cuando le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ese juego de palabras que nos ilustra la idea de un animal que queda enredado en esos setos que se hacían como un cerco de arbusto espinudo, pero no como la burra nuestra, que es como hay tanta humedad, son arbustos flexibles, que una persona se enreda, al final no se daña tanto porque por un lado las espinas no son tan grandes y no son tan rígidas, pero en esos ambientes del Medio Oriente, ambientes secos, los arbustos espinudos son rígidos, son duros. Es como pincharse no con una espina de una burra nuestra, de una mora, sino como pincharse con una astilla de madera. Entonces los animales, cuando trataban de cruzar, porque era un cerco, pero de repente el animal veía por ahí una parte donde creía que podía pasar y quedaba enredado. Y se pinchaba y el dolor producía ira en el animal y el animal pateaba y más sufría. Entonces, esas situaciones se ven en el mundo. Esa es la radiografía interna que Dios ve de las personas que están en pecado. Mucha gente habla de la libertad que da el pecado, se meten en la droga, en distintas áreas de pecado, así bien visibles, y como que se jactan de la vida que llevan. Pero Dios conoce, porque Dios ve esa radiografía interna, cómo verdaderamente están sufriendo. Profesor, la palabra del Señor también dice que ellos cautivizan sus conciencias también. Ellos en algún punto También hunden su conciencia, o sea, me refiero a la parte racional, la unen con la parte emocional, porque para ellos solamente la emoción es porque los psicólogos dicen que somos emociones. Entonces,
Pero las emociones sin un raciocinio que la pueda controlar, que la pueda mantener en un marco, se transforma en este desborde que estamos mencionando hoy en día. Claro. Entonces ellos utilizan su conciencia hasta el punto de autoconvencerse con argumentos que los acusan, ¿cierto? O los defienden, como dicen, argumentos que son al final razones de ellos, sus razones pueden estar ciertas o no, para poder convencerse de que lo que están haciendo es bueno. Claro, eso es como el Para calmante. la justificación de algo de lo malo, como dice usted, para poder seguir practicando lo malo. ¿Vale? Porque Claro. si yo digo, mira, no, si lo veo una vez, ¿cierto? Lo veo 2 veces, lo veo 3 veces, después ya lo parece normal, voy a seguir haciéndolo y no voy a sentir culpa. Y voy a buscar mi excusa. Por ejemplo, apareció esa ley, ¿se acuerda que de los 14.000 pesos para abajo ya no era robo, y que si te pillan robando y veían que era una necesidad, pucha, la señora tenía necesidad o el caballero tenía necesidad, entonces déjenlo libre. Pero el robar es robar. Entonces, vemos la emoción, nos basamos por la emoción, porque también dentro de este encuentro de Dios, que dentro de esta esfera del pecado, nuestra emocionalidad supera la razón, y Jesucristo viene también a entregarnos esa razón, o las razones por las que nosotros también tenemos que seguir el mandamiento de Dios. Porque Jesús siempre tuvo la razón. Claro. Nunca se dejó llevar por la emoción. Y aunque parecía que se dejó llevar por la emoción, siempre lo hacía con el propósito de la palabra de Dios. Claro, pero nunca, hermano, una persona va a autoconvencerse en forma absoluta. Y todos los razonamientos que los seres humanos dan siempre son como el calmante que le produce efecto por un momento, pero de repente le vuelve la conciencia y viene el sufrimiento. Porque todo esto es, digamos, lo que es permanente, es esa conciencia que los seres humanos tienen internamente. Que eso, en la palabra igual dice que ellos como que detestan la luz porque ellos no quieren que sus pecados sean descubiertos. Claro. Entonces, como su conocimiento, su entendimiento está entenebrecido, ellos no quieren llegar a la luz porque se van a ver descubiertos. Claro. Entonces, por eso les acomoda más estar en ese lugar de oscuridad, porque ahí todos hacen lo mismo que ellos. Claro. Entonces, se justifican a sí mismos. Pero siempre hay un sentido de inseguridad, de intranquilidad, como la persona cuando anda huyendo de la ley, sabe que en cualquier momento se puede enfrentar con un policía, en cualquier momento lo van a... No sé si alguna vez ustedes se han conducido, se han olvidado los documentos y han andado manejando. Pero de donde uno no se imagina surge un carabinero. Claro, una vez una persona andaba estas bocinas que se usaban como sirenas. Años atrás que la gente andaba con todo tipo de bocinas. Tal que me tocó la bocina atrás y yo dije, me pillaron. Había salido a dejar a un hermano a la iglesia sin documento, ya me di cuenta cuando llegué volviendo. Pero el susto no me lo quitó nadie, o sea, la intranquilidad. Entonces, hermano, todos los seres humanos luchan por eso. Entonces nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que entender ese sentido para poder también entender a las personas que no hay nadie, no importa lo que diga, los razonamientos que dé, pero que sea inmune a este tema de la conciencia delante de Dios. Entonces en algún momento eso le hace más mella. Esos son digamos, la forma en que Dios también actúa y nos permite a nosotros también ser, en muchos sentidos, no interpretar esto, y nosotros tenemos que ser también solidarios en ese sentido. Porque también nosotros salimos ahí. O sea, en algún momento también experimentamos lo mismo, estar en un lugar, en un ambiente totalmente ajeno a Dios, pero ahí nos viene el pensamiento. Todo el mundo está en otra, pero nosotros estamos pensando en otra cosa. Toda la persona que ha tenido algún conocimiento de Dios, algún concepto de Dios, ese pensamiento te va a venir en el momento que menos lo espera. Ahí. ¿Sí? ¿Sí? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de estos niños que hoy día están con el tema de la diversidad de género, por ejemplo, en el liceo hay una niña que la semana pasada, la orientadora me pidió que por favor trabajara la empatía. Entonces, dentro de la mensaje que tenía, que era porque ella nos ama, hicimos varias cosas
hicimos un ruedo donde con preguntas de conocimiento personal, y había una pregunta final en el que los preparaba ella emocionalmente para que se abrieran unos con otros. Entonces Pablo venía a dice, la pregunta era, si no hubiera mañana, por ejemplo, ¿a quién irías a ver, a buscar y le dirías algo para que en el fondo se reconciliaran? La pega era que ellos llegaran a la casa, si le pedían, por ejemplo, perdonar a la mamá, por tal y tal cosa, que le dijeran, mamá te amo, perdona. La mamá no iba a saber por qué, pero ellos sí iban a saber por qué. Y varios lo hicieron, lo vimos el viernes pasado y todo el tema. Pero una de las niñas dijo, yo le pediría y se puso, y la mejor yo era no sería, porque estaban con la emoción ahí, y entonces dijo, yo le pediría, le diría a mi mamá que me perdonara, y la perdonaría yo, dijo, porque cuando le conté mi condición, no me aceptó. Es hija única. Y ella, cuando dijo eso, claro, pues yo la veo que ella se viste como, ni siquiera se viste como niños, son como niños que ya tienen la cara como tan, que no se sabe si son niñas o niños, son como bonitos, pero no sé cómo explicarlo. Pero ella le gusta a la mujer. Entonces, ella todavía no ha concretizado, no ha pecado en la acción, pero ella siente el sentimiento de sentirse así. Más encima estamos viendo el tema que Dios la ama y que ellos mismos dicen, Dios me ama por esto, porque hay cosas alrededor de ellos que ellos sienten porque Dios les ama, porque tienen familia, porque tienen casa, porque tienen hogar, o sea, ellos nombran cosas. Uno les refuerza bíblicamente, por supuesto, pero como yo le digo, si Dios te ama, porque Dios le ama a ella, obviamente ama el pecador, no ama el pecado, todavía no concretizado, tiene un sentimiento dentro de ella, pero igual está siendo pecador, y si a ella le importa a Dios cómo ella, cómo estos chicos salen de esa condición. También en medio de 13 años, como 14 años. Entonces es como difícil, Es que ahí hay conceptos, hermanos, que tienen que ser bien profundamente definidos respecto al tema del pecado y el ser humano en general. Porque cuando Pablo dice, el apóstol Pablo, que nosotros también éramos objeto de la ira de Dios, éramos, cuando dice hijos de ira, o sea, ¿cómo están los seres humanos que están hoy día inmersos en el pecado ante Dios? ¿Cómo los ve Dios? Muertos, pero ¿cómo Dios mira a una persona pecando, una persona haciendo las cosas negativas? O sea, están compasivamente. Es que el pecado separa a Dios del hombre, el pecado, porque la santidad es opuesta al pecado. Claro, para que el concepto, hermanos, a nosotros nos compromete un poco a veces a hablarle a una persona en primer término del amor de Dios cuando esa persona está lejos de Dios. Porque eso produce de alguna manera también un sentimiento de tranquilidad. Entonces, ese concepto hay que tenerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Para qué? ¿Por qué el Señor tuvo que entregar a su Hijo por nosotros? ¿Por qué el Señor simplemente no nos perdonó nomás? Para que se reflejar esa reconciliación. Porque no nos obliga. Porque por un hombre entró el pecado y por un hombre también tenía que salir el... ¿Pero era solamente un concepto? No, porque nosotros íbamos a ser consumidos por nuestro pecado, pero si no es por Jesucristo, que lo mire primero a Él. ¿Pero qué nos iba a consumir a nosotros? ¿Nuestro pecado? La ira, el concepto, del hermano. pecado. Claro, este concepto es muy importante. Todos los seres humanos que están en pecado están bajo la ira de Dios, en primer término. O sea, Dios hizo algo por amor para que sea efectiva algún día la salvación de ellos, pero Cristo padeció el infierno que nosotros teníamos que sufrir.
Entonces a una persona, hermanos, aunque nos duela decirlo de esa manera, si esas personas, hay que nosotros tenemos que ser amorosos con ellos, nosotros tenemos que buscar todas las herramientas para ayudarlos, para compartir con ellos también, para ser amistosos con ellos, pero no podemos nosotros simplemente decirle que Dios los ama, sino que también por la actitud, si ellos no cambian, ¿a dónde van a ir? Están condenados. O sea, el que no cree está condenado. Entonces, lo que se ha hecho hoy día es tratar de ensanchar tanto el camino del Evangelio para que hoy día, por ejemplo, hay iglesias que aceptan a los homosexuales practicantes, hay pastores homosexuales, hay gente que no importa. O sea, han tratado de para quitarle el filo a esa doctrina. La palabra también dice que si uno ama a Jesús, tiene que seguir su mandamiento también. Entonces, si uno dice que en su pensamiento dice Dios ama a la gente por un montón de argumentos que se podrían dar, pero teológicamente es incorrecto, porque el que ama a Dios hace lo que a Dios le agrada. Claro, pero ahí estamos hablando de algo recíproco a lo que voy yo. Claro, estamos hablando de los cristianos. O sea, nosotros al final estamos bajo el amor de Dios porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos iluminó y colocó el Espíritu Santo, derramó su amor en nosotros y somos objeto de su amor. Pero porque en la Biblia, hermanos, hay un concepto muy fuerte respecto al amor de Cristo por la iglesia. El apóstol Pablo dice: nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Pero habla de los cristianos, no a la humanidad en general. Entonces, por eso, hermanos, yo les pido porque que nosotros y todas las personas que en algún momento estamos trabajando con gente, yo fui profesor de religión también un año y me di cuenta lo problemático que es tratar de hablar del Evangelio, de la palabra, a personas que a veces son reticentes al Evangelio y entregarles contenidos, porque en el fondo la religión evangélica en los colegios tiene un proyecto, un plan para entregar contenidos que suponen que esos contenidos, por quienes los diseñaron, que las personas son cristianos. Y a veces el problema de los profesores de religión es que tienen muchos jóvenes que son hijos de padres cristianos, por eso los padres los inscriben en la religión evangélica, pero jóvenes que han tenido a veces frustraciones, se han defraudado de la iglesia, de los padres. Entonces son gente que tiene conocimiento del Evangelio y están con una actitud un poquito así como media rebelde, media negativa. Entonces es uno de los peores escenarios, o sea, los escenarios más difíciles para poder hacer un evangelismo efectivo. Pero yo, la pregunta que hice, o sea, de hecho esa niña no es mía, es de católica, es mi profesor de católica hace 3 semanas, entonces yo estoy tomando los cursos completos, estoy pasando mismos claves para todos y ha tenido buena recepción porque trataba de ser como lo más cauto posible. Claro. Pero en mi sentido de querer acercarla a ella por primera vez a uno que no lo ha visto casi nunca, porque claro, ni siquiera los míos van a la iglesia, tengo que reconocer, son dos sí, uno. sí. Entonces ellos menos, los claro, católicos menos. Entonces, ¿por qué están ahí? Porque católica o evangélica es la forma. Pero en estas 3 semanas que ya llevo, es como que he tratado de acercarle lo más posible como primera instancia. Entonces, claro, no puedo a alguien que lo viene conociendo recién, decirle, estás bajo la ira de Dios, te va a condenar. No. Entonces yo por eso le decía, mi refuerzo fue porque tengo que reforzar el tema que era el aprendizaje esperado. Dios te ama, no ama el pecado, pero no ama el pecado. Vimos un montón de cosas más, afloraron otras cosas, pero él también tiene mucho que decir y que sentir. ¿Y cómo podemos ayudar a estos chicos? Claro, pero lo que yo le digo es lo siguiente. Nosotros cuando una persona está así, no le podemos decirle, mira, te vas a ir al infierno, o sea, no, o sea, eso es sacarlo de nuestro horizonte, de nuestra posibilidad de ayudarlo. Pero lo otro, nosotros podemos hablarle de muchas cosas, como hablábamos de los argumentos, ¿por qué no conviene el pecado? ¿Por qué no conviene esta actitud que nosotros llamamos? Porque al final le decimos que es pecado, también la persona no va a entender que es pecado, porque pecado es para la persona que tiene conocimiento de Dios. Pero ¿por qué le decimos que esto no conviene, que esto no es adecuado? Nosotros como internos aceptamos este estilo de vida, creemos que el otro estilo de vida, el heterosexual, lo que para nosotros Dios creó, es lo más adecuado porque es más natural, es más lógico, tenemos muchas cosas que decirles. Pero hay que tener cuidado cuando a estas personas, por nosotros, por abrirles el camino hacia Dios, le planteamos a un Dios tan interesado en ellos
que al final ellos pueden estar todo el tiempo así como mirando a Dios de lejos y Dios siempre los va a estar persiguiendo. Entonces hay que tener cuidado con el planteamiento que nosotros hacemos del Evangelio. Entonces por eso, hermanos, no solamente evangelizamos, sino que planteamos también doctrina y teología para que nuestro evangelismo sea adecuado. Esto es tarea para la casa, es tarea para que lo reflexionen cada uno en su contexto, en la forma donde está trabajando, cuál es el acercamiento, y solamente la gracia de Dios puede ayudar. Disculpen que nos pasamos